La mañana que firmaron el contrato de 180 millones de euros, nadie me miró. Nadie. Ni un aplauso, ni un gesto, ni un mísero gracias. Solo el director financiero levantó la voz y dijo: ¿Puede venir alguien de legal, por favor? Como si yo fuera una repartidora de Telepizza y no la persona que había redactado, corregido y blindado cada línea de ese acuerdo durante los últimos 10 meses. Yo estaba a 3 metros de la mesa de juntas de madera maciza, con mi chaqueta azul oscuro, la única que no olía a ansiedad ni a tinta de impresora, y una memoria USB que contenía más poder del que todos ellos juntos entendían. Y aún así, solo recibí ese gesto que no llega a sentimiento, un leve espasmo del mentón que daban también al conserje cuando saludaba por la mañana. Mi cargo oficial era especialista en gestión de contratos, pero eso no decía nada. En realidad, yo era el cortafuegos, la red de seguridad, la que convertía sus ideas grandilocuentes en algo que no acabara en una demanda millonaria. Cada vez que alguno se iba de copas a celebrar un logro, era porque yo había evitado que firmaran una cláusula suicida. Cada vez que sobrevivían a un trimestre malo, era porque yo les había dejado una escapatoria escondida entre subapartados. Y aquel contrato no era cualquier contrato. Era el más importante de la historia de la empresa. Defensa y tecnología, 3 años, 180 millones, con escalado automático y retención completa de propiedad intelectual. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quiso mirar, es que yo había dejado también algo más. Un resguardo. Una red para mí. Lo llamé cláusula 49C y lo escondí entre la documentación técnica con el mismo cuidado con el que una madre esconde las joyas de la abuela antes de salir de vacaciones. No era venganza. Era supervivencia. Porque después de tantos años viendo cómo los despidos caían como fichas de dominó, sabía que algún día me tocaría. Lo que no sabía era que ese día sería tan pronto, ni tan silencioso. Me contrataron en el 98, cuando la empresa era poco más que una oficina con moqueta barata y ordenadores que pitaban al encenderse. Me sentaba en una mesa compartida, justo al lado de la fotocopiadora que sacaba humo si alguien pedía más de 30 páginas seguidas. Y aún así, yo creía en aquello, en lo que hacíamos, en que si uno trabaja bien, con rigor, con decencia, algo bueno acaba pasando. Tenía 33 años, una hija pequeña y un marido que decía que eso mío no era un trabajo de verdad. Él lo dejó claro el día que le conté que me habían hecho fija. Me miró y dijo: bueno, al menos ya tienes algo a lo que agarrarte si yo me largo. Me agarré, sí, a mi hija, a mi trabajo, a esa silla que cambiaron 2 veces en 25 años, pero que seguía siendo mi lugar. Aprendí a leer contratos como quien lee radiografías, a detectar los silencios en una cláusula, a entender lo que se decía y lo que no se atrevía a escribir nadie, pero igual podía explotar. Hice cursos por mi cuenta, leí legislación mientras otros jugaban al Candy Crush, y con los años me convertí en la persona que revisaba todo lo importante, aunque nadie me lo reconociera. Pero también aprendí a ver cómo los demás subían sin saber ni redactar un correo sin faltas. Vi a becarios convertirse en jefes, a directivos que confundían compliance con complacencia. Vi cómo cambiaban las oficinas, las sillas, los logos. Menos una cosa. Yo. Siempre ahí. Siempre útil. Nunca visible. El día del contrato, mientras brindaban con cava del caro y ponían globos con las iniciales del proyecto, yo volví a mi mesa. Abrí el archivo, comprobé los logs de auditoría, actualicé la base de datos de control, como siempre. Luego abrí la cláusula 49C, esa pequeña línea camuflada bajo un título anodino. Condiciones especiales de revisión. Sonreí para mí misma. Porque esa cláusula decía, sin que nadie más lo notara: si algún día tocan mi sueldo sin razón, sin avisar, sin respeto, el sistema entero se congela. No pueden entregar, no pueden cobrar, no pueden continuar. Una pausa legal, como cuando uno dice: ahora te callas y me escuchas. No hubo ni reunión, ni café de cortesía, ni papel firmado. Solo un correo con asunto actualización retributiva, proceso interno. Lo leí 3 veces, como si al releerlo fuera a cambiar algo. Decía que, como parte de una estrategia de optimización, mi salario se ajustaría en un 52%. Así, como si fuese una cifra más en un Excel. No había firma al final, ni llamada. Solo un número de teléfono de contacto que no contestaba. En otro tiempo me habría puesto a llorar, o a pedir explicaciones. Pero ese martes por la tarde, lo único que hice fue abrir el archivo maestro. El contrato. El gordo. Aquel de 180 millones. Y busqué la cláusula. 49C. Había pasado años perfeccionándola, a escondidas, aprendiendo de cada despido silencioso, de cada compañera que desaparecía sin dejar rastro ni caja. Esa cláusula decía que si se modificaba el salario de alguien con responsabilidad directa en la validación del acuerdo, como yo, sin su consentimiento ni justificación jurídica, el contrato entraba en congelación inmediata. Lo redacté yo misma, hace años, con la ayuda de una madrugada, un colacao frío y una rabia que ya no lloraba, solo pensaba. Lo activé. No con rabia. Con método. Desde mi portátil en casa. Mientras la tele sonaba de fondo y el gato dormía junto a los papeles del trimestre anterior. Tecleé la frase de activación. Confirmé el cambio. Y esperé. No por venganza. Por lógica. Si a mí me congelaban la vida sin previo aviso, era justo que al menos se enteraran de lo que pasaba cuando se olvida a quien sostiene el sistema desde abajo. Cuando se da por hecho que el castillo se mantiene solo. A la mañana siguiente el sistema empezó a parpadear.
Primero fue el panel de seguimiento de proyectos, que dejó de actualizarse. Luego el portal del cliente se quedó en blanco. Más tarde los informes de validación se colapsaron en bucle. A las 9:12 alguien escribió en el grupo general: alguien más no puede acceder al contrato firmado de Falange. A las 9:15 el informático de guardia contestó: error de verificación. Está en modo auditoría. Y entonces alguien preguntó lo inevitable: ¿qué demonios es la cláusula 49C? Nadie sabía responder. En la oficina, los jefes empezaron a caminar rápido, como si el paso marcara el control. El CEO llamó a una reunión urgente, cerró la puerta de cristal, y repitió en voz alta que todo estaba bajo control. Mentía. Yo lo sabía porque mi teléfono no paraba de vibrar. Primero fueron mensajes de cortesía. Luego urgencias. Después súplicas. No contesté. Estaba en casa. Con mi bata vieja de invierno, tomando un café instantáneo que sabía a gloria. No por el sabor. Por la dignidad. Habían activado mi cláusula. Ellos solitos. Y ahora todo lo que dependía de ese contrato, sistemas, entregas, soporte, pagos, quedaba suspendido como una marioneta sin hilos. Y lo más hermoso era que no había que hacer nada más. El sistema lo haría por mí. Porque yo no era una empleada. No ya. Yo era parte del mecanismo. Un engranaje legal que, una vez activado, no tenía marcha atrás. Ni el CEO podía detenerlo. Ni legal. Ni el cliente. Solo quedaba mirar cómo se caía la torre que tanto habían ignorado. Y en cada mensaje que llegaba: Maruja, por favor, esto es grave, dinos qué hacer, yo leía lo que nunca se atrevieron a decirme: te necesitamos. Tarde. A las 11:58 de la mañana, el cliente envió un comunicado. Asunto: verificación contractual fallida. Inicio de proceso de rescisión. Lo leyeron en voz alta en la sala de juntas, delante de todos. Nadie entendía cómo algo tan grande podía venirse abajo por una cláusula que ni recordaban haber firmado. Pero no la firmaron ellos. La puse yo. Y ellos la aprobaron sin leerla. El contrato quedó bloqueado. Las entregas detenidas. Las integraciones suspendidas. Los pagos congelados. No podían avanzar ni retroceder. Ni siquiera acceder al historial. El CEO pidió que me llamaran. 3 veces. Me escribió él mismo con ese tono cordial de quien nunca se ha dignado a saludarme en el ascensor. Me ofreció arreglar esto entre adultos, sentarnos como personas. Como si todo fuera un malentendido. Pero yo no me senté. Nunca me sentaron a su mesa cuando los contratos salían bien. Tampoco me invitaron cuando subían los sueldos de dirección mientras recortaban meriendas a los de soporte. En ese momento supe que ya no necesitaba pelear. Porque el sistema, ese que yo había diseñado durante años con café recalentado y silencios tragados, hablaba por sí solo. Yo ya no era invisible. Era inevitable. Y mientras ellos buscaban culpables entre departamentos, yo doblaba la ropa en casa, revisaba mis notas, y preparaba el dossier que nadie quería ver: evaluaciones manipuladas, bonus desproporcionados, cláusulas maliciosas y aquel recorte mío firmado por alguien que ni recordaba mi apellido. A las 3 envié el archivo completo al auditor externo. No era un ataque. Era limpieza. El inicio del final. Pero no el mío. No abrí el correo de legal. Ni el del CEO. Ni el del director de operaciones que hacía 2 semanas me pidió corregirle una falta de ortografía en un PowerPoint, sin ni siquiera darme los buenos días. A esas alturas, ya no necesitaba leer nada. Ya lo sabía todo. Que el cliente se iba. Que los contratos estaban bloqueados. Que los inversores empezaban a hacer preguntas. Que los medios olían sangre. Que alguien había dicho mi nombre en una reunión sin saber si era con J o con G. Pero también sabía otra cosa. Que por primera vez en 28 años, yo tenía el control. No sobre ellos. Sobre mí. Mi paz. Mi tiempo. Mi historia. Me ofrecieron una reunión con carácter urgente y restaurador. No fui. Me pidieron que reconsiderara el daño causado. No respondí. Porque el verdadero daño lo llevaban haciendo ellos durante décadas, cada vez que ignoraban mi trabajo, mi esfuerzo, mis madrugadas frente a contratos imposibles. Cada vez que me decían: esto no genera valor, mientras usaban mis documentos para cerrar acuerdos millonarios. Yo ya no era una pieza del engranaje. Era la que lo había desmontado pieza a pieza, sin ruido, sin rabia. Solo con método. Al tercer día, recibí un correo diferente. De una empresa pequeña, bien estructurada. La competencia.
Una línea sencilla, nos han hablado de ti. Queremos conocerte. Y sí, sabemos lo que hiciste. No estamos enfadados. Estamos impresionados. Lo leí 3 veces. Sonreí. No por vanidad. Por reparación. Por fin. Hoy he desayunado sin mirar el reloj. He salido a pasear con mi perra, una que no ladra cada vez que suena una notificación, y he comprado pan en la panadería de la esquina, esa que huele a infancia. Nadie me ha pedido un informe. Nadie me ha dicho urgente a las 8:15. Nadie me ha llamado recurso. Me he sentado en mi mesa con un café con leche caliente no de máquina, y he abierto el portátil nuevo que me mandaron los de la empresa que sí me vio. Que me llamó por mi nombre. Que no quiso corregir lo ocurrido, sino empezar limpio. He revisado su sistema de auditoría. He sonreído. Porque, francamente, era un desastre. Pero me pidieron ayuda con respeto. Y eso a esta edad, vale más que cualquier sueldo. A los 60 una ya no trabaja para escalar. Trabaja para dormir bien. Para no tragarse más silencios. Para no verse borrada en fotos donde debería estar en el centro. Ellos siguen sin entenderlo. Aquellos que firmaban papeles sin leer. Que daban discursos con palabras que no sabían deletrear. Que creyeron que una mujer tranquila nunca sería una amenaza. Pero yo no fui una amenaza. Fui una consecuencia. Y si me estás escuchando ahora, quizá te veas un poco en mí. Quizá tú también fuiste esa persona que sostuvo todo sin que nadie lo notara. Y si no sabes qué hacer con esa rabia silenciosa, conviértela en estructura. En estrategia. En una cláusula escondida con nombre propio. Porque ya no queremos venganza. Queremos algo mucho más peligroso. Queremos memoria. Queremos respeto. Queremos dejar de pedir permiso para existir. A esta edad, ya no se ama igual. Se ama con memoria. Y yo, por fin, me amo así.